Buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar referente a las vías de conducción. En esta primera parte referente a la vía motora. Mencionamos que el sistema nervioso recibe estímulos internos y externos y ésta a su vez emite respuestas. Para esto se requiere de la comunicación en series ordenadas de diversas neuronas. También en esta función va a participar el sistema endocrino, ya que se requiere de la secreción de muchas sustancias y hormonas que van a participar de esta función. El estímulo va a generar dos tipos de vías, las vías aferentes y vías eferentes. Las vías aferentes son aquellas que van de la periferia hacia los centros superiores o a la parte central, como ser la vía sensitiva y la vía sensorial, mientras que la eferente, como la vía motora, se dirige de los centros superiores hacia la periferia. Entonces el trayecto que sigue un impulso nervioso, ya sea sensorial, sensitivo o secretora, va a producir una acción, un acto determinado en nuestro organismo. Como mencionamos previamente, existen tres tipos de vías. La vía motora, que es eferente, que va de los centros superiores hacia la periferia. Mientras que la vía sensitiva y sensorial son aferentes, que van de la periferia hacia los centros superiores. Cuando hablamos de la vía motora, hablamos principalmente de la vía motora somática, de la vía motora extrapiramidal y la vía motora visceral. La vía motora somática a su vez comprende la vía córtico-espinal y la córtico-nuclear, que son del tipo eferente. Hablamos sobre la vía córtico-espinal, llamado también piramidal, debido a que estas van a atravesar las pirámides de la médula oblongada, ¿no? Los estímulos de la corteza se va a dirigir hasta las astas anteriores de la médula espinal. Esta vía conduce entonces sus impulsos de la porción central hacia la periferia. Su primera neurona se va a localizar lo que corresponde a la circunvolución precentral en los 2/3 superiores, en el área 4 de Brodmann. También comprende el área premotora y también el área motora suplementaria. Las fibras de estas regiones corresponden al fascículo córtico-espinal. Estas van a atravesar la sustancia blanca del cerebro en la cápsula interna, que se van a localizar en la porción anterior del brazo posterior, para luego dirigirse estas fibras hacia el tronco encefálico, que va a ir atravesando las porciones del pie, del mesencéfalo y el puente, y en la médula oblongada desciende a nivel de las pirámides, razón por la cual recibe también esta denominación de la vía piramidal. A nivel de las pirámides se va a producir una decusación denominada decusación motora. En la médula espinal van a haber dos tipos de fibras que van a descender en esta estructura anatómica, que son aquellas que descienden por el cordón lateral mediante el fascículo córtico espinal lateral, que corresponde la vía piramidal cruzada, y aquellas que van a tener un trayecto descendente por el cordón anterior de la médula espinal, que corresponde al piramidal directo, ¿sí? Y una vez que se encuentran localizadas en esta porción de la médula espinal, corresponde a la segunda neurona, ¿no?, que se encuentra localizada en las células motoras del asta anterior de la médula espinal. A su vez, una vez que se encuentran en esta porción, las fibras motoras somáticas se unen y van a formar las raíces anteriores de los nervios espinales, que van a determinar en la musculatura de las regiones del cuello, el tronco y las extremidades de acuerdo al segmento medular que se encuentra. Esta vía piramidal principalmente está relacionada con los movimientos voluntarios. Sí, acá también podemos ver otra
otra imagen donde de la misma manera se muestra esta disposición, ¿no? Que va de los centros superiores, pasando por lo que es el tronco encefálico, hasta llegar el asta anterior de la médula espinal, donde corresponde la segunda neurona, ¿no? Para luego dirigirse por las raíces anteriores del nervio espinal a los distintos segmentos que se ha mencionado previamente. Luego tenemos una vía motora corticonuclear, también denominado geniculada, debido a que ésta va a atravesar la rodilla de la cápsula interna. Esta vía tiene como primera neurona localizado a nivel de lo que es el tercio inferior de la circunvolución precentral, o el área 4 de Brodmann, ¿no? Mencionamos que obviamente esta va a descender por la cápsula interna a nivel de la rodilla, para luego dirigirse a nivel del tronco encefálico. En el tronco encefálico va a dirigirse a los distintos centros o los núcleos motores de los nervios craneales, como ser el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducen, el facial, el glosofaringeo, el vago, el accesorio y el hipogloso, que tienen una función motora. Entonces la segunda neurona se va a encontrar a este nivel en los núcleos motores del tronco encefálico. Las fibras de estos centros que van a salir de estas porciones del tronco encefálico van a formar lo que son los nervios craneales y se van a distribuir en los músculos correspondientes de la cabeza. Por lo tanto, estos núcleos motores van a estar muy relacionados con lo que es la masticación, la deglución, la fonación y los músculos faciales superiores, que tienen una conexión con ambos hemisferios cerebrales. ¿Sí? De la misma manera podemos ver los distintos núcleos del tronco encefálico que tienen estos núcleos motores y los pares craneales comprometidos en el tronco encefálico. Acá tenemos entonces un resumen de lo que es estas vías, la vía motora somática, ¿no? De la vía piramidal, que es directa o cruzada, y la otra que es la córtico-vulvar. Todas en común que vienen de la corteza cerebral en el área 4 principalmente de Brodmann, también involucra el área 6 o el 8, y que van a ser dirigidos mediante sus fibras, sus haces o vías que hemos mencionado, ¿no? La córtico-espinal anterior, córtico-espinal lateral y la córtico-nuclear respectivamente, y todas terminan la vía piramidal en el asta anterior de la médula, al igual que la cruzada, mientras que en la córtico-vulvar termina en los núcleos motores de los pares craneales localizados en el tronco encefálico. Luego nos hacemos referencia a la vía motora extrapiramidal. Bueno, esta vía generalmente se encuentra integrada por diferentes circuitos que intervienen principalmente en el control y coordinación de los movimientos. Comprende áreas de la corteza cerebral, núcleos basales, subtálamo, la formación reticular, el núcleo rojo, la sustancia negra, núcleos vestibulares, el cerebelo y otros grupos neuronales que van a estar relacionados con esta vía. Obviamente que estos centros no funcionan de una manera independiente, sino que se asocian a la corteza, también al sistema motor piramidal, como hemos mencionado previamente. Una de las vías es la vía córtico-estriado, ¿sí? Esta vía que va a estar relacionada por dos tipos de vías. Una que es directa, que proyecta fibras que van al núcleo caudado y al putamen, ¿no? Y otra indirecta por medio del núcleo subtalámico y la sustancia negra, ¿sí? Que se comunican con el estriado, ¿no? También en esta vía el globo pálido va a recibir impulsos que provienen del estriado y del núcleo subtalámico, y van a enviar las fibras al núcleo ventral, lateral y medial del tálamo óptico, y darán origen a las fibras talamo-corticales. Por lo tanto, se va a formar
un circuito denominado corteza, estriado pálido, tálamo, corteza, ¿no? Por las distintas interconexiones que tiene esta vía. La otra vía también es la vía estriado tronco encefálico espinal. En esta vía participan distintos niveles inferiores, como es la formación reticular, el núcleo rojo, la sustancia negra, el cerebelo y otros grupos neuronales. Entre ellos tenemos el fascículo tegmental central, el fascículo rubroespinal, tectoespinal, retículo espinal, vestíbulo espinal y olivo espinal, dentro de los más importantes de esta vía. Es así que tenemos en esta imagen el haz estrio olivar y el fascículo rubroespinal, ¿no? En el fascículo estriobulbar, entonces sus fibras van a proceder del globo pálido, del núcleo rojo y de la sustancia negra, y van a terminar a nivel de la oliva inferior o vulvar, y de estas se van a proyectar hacia el paleocerebelo y a la médula espinal. Mientras que en el rubro espinal las fibras se van a originar a nivel del núcleo rojo, ¿sí? Y las fibras van a van a producir una decusación tegmental anterior. Se va a distribuir en las áreas motoras de las astas motoras del segmento cervical de la médula espinal. Esta vía principalmente va a estar relacionada con el control del tono de los músculos flexores de la extremidad superior contralateral. Luego tenemos otro tipo de vía, que es el fascículo tectoespinal, que el origen se va a encontrar a nivel de los tubérculos cuadrigéminos superiores. Sus fibras se cruzan formando la decusación tegmental posterior. Este tipo de vía principalmente va a intervenir en los movimientos de la cabeza en relación con los reflejos visuales. El otro tipo de vía es el retículo espinal, que se origina en la formación reticular del puente y la médula oblongada. ¿Sí? Esta vía también va a tener una influencia bien importante sobre el tono muscular. Otra vía es el vestíbulo espinal. Esta se origina en los núcleos vestibulares de la región bulbopontina, que principalmente en su núcleo lateral, ¿no? Este tipo de vía que se va a relacionar con el tono de los músculos extensores y además conservará la posición erecta de nosotros, ¿no? Los seres humanos. El fascículo olivoespinal es otra de las vías importantes que se va a originar en la oliva vulvar, y de esta obviamente se dirige hacia lo que es la médula espinal, ¿no? Esta vía está principalmente relacionado con los movimientos de la cabeza y la extremidad superior. Entonces, todas estas vías que hemos mencionado principalmente se encargan del mantenimiento y regulación del tono muscular y los movimientos reflejos de la cabeza, ¿no? Ya sea del miembro superior, el tronco, y además de los distintos estímulos propioceptivos visuales auditivos. Otra de las vías importantes que vamos a mencionar es justamente la vía córtico-ponto-cerebro-espinal, ¿no? Pero previamente vemos las distintas los fascículos que forman parte de esta vía, ¿sí? Que hemos mencionado previamente en las diapositivas previas. Entonces, la vía motora extrapiramidal, como podemos ver en este resumen, van a tener su origen en centros superiores, ¿sí? En distintas porciones ya sea del tronco encefálico, en centros superiores, ¿no? Y todas generalmente conectan con las asta anterior de la médula espinal del organismo. Y la otra vía que hemos mencionado es la vía córtico-ponto-cerebro-espinal, ¿no? Que esta
tiene relación con el tono muscular, la coordinación y el equilibrio de los movimientos.